es retorno venoso y presión arterial. Espérame, chicos, si voy a anotar. Le subí un PDF, y Ah, ok. básicamente la información que está ahí. También quiero aclarar algunas cuestiones, así que tenemos que definir que están suscitados, me han comentado el tema del tiempo para el parcial. Sí, profe. Bien, mi idea era una y la de la facultad es otra. La de la universidad es otra, porque la universidad quiere que todo sea más o menos homogéneo. A mí, sinceramente, me parece que darles un tiempo excesivo a ustedes, primero es irreal, en el sentido que nadie tiene tiempo excesivo en la práctica médica, para nada, para nada. Uno. Dos, va a fomentar obviamente las conductas inadecuadas, sí o sí. Profe, Sí, permiso, tenés que grabar tu clase, profe. sí, cierto, gracias. Entonces, yo ya, digamos, hice mi descargo, ya les informé a la institución que no estoy de acuerdo con la cantidad de horas que van a tener, que creo que va a ser como máximo 24, o sea, el alumno va a tener 24 horas para subir su examen parcial, desde el momento que el docente lo sube al sistema. O sea, si el docente lo subió a las 9 de la mañana, van a tener hasta las 9 de la mañana del día siguiente, ¿se entiende? Sí, profe. Bueno, ahora bien, a mí me parece que no es congruente con o sea, le va a quitar mucha veracidad y confiabilidad a los resultados. Y eso me preocupa. Y en general a los docentes les preocupa mucho eso, ¿verdad? Eh, entonces, vamos a ver, eso va a ser así, no lo puedo cambiar, van a tener 24 horas. Lo que sí les adelanto posiblemente que algunas materias, probablemente nosotros les voy a estar confirmando, porque todavía lo tengo que pensar, vamos a considerar el tiempo como puntaje. ¿Qué quiere decir esto? Como tenemos que medir varias capacidades, tenemos que medir su capacidad de conocer el contenido, lo que se dice contenido de concepto, su capacidad de saber hacer, de saber pensar, y su capacidad de actuar, lo que serían los contenidos actitudinales. Uno podría suponer que un contenido de actitud podría ser la puntualidad de entrega. Entonces, posiblemente, pasado un punto, pasado, no sé, 1 hora, 2 horas, se van a seguir recibiendo exámenes, pero esos exámenes van a valer menos. Entonces, yo le voy a encontrar la vuelta a esas 24 horas, no creo que va a ser así nomás. ¿Sí? Así que posiblemente el momento que ustedes entregan va a tener un impacto en la nota. Es decir, a 24 horas se van a recibir los exámenes, sí. El que entregue a la 1 hora, a las 2 horas del examen, como se estipule, tendrá un puntaje determinado, y el que entregue a las 23:59 tendrá otro puntaje. ¿Se entiende? Sí se entiende, profe. Bueno, entonces yo después le voy a informar a ti, seguramente Tamara te va a decir cómo va a ser, y de hecho en el examen va a estar estipulado, cuando ustedes suban la hoja, ahí va a estar la indicación del examen y cuánto vale y qué hay que hacer, ¿verdad? O sea, va a estar todo escrito, no va a ser nada por debajo de la mesa. Pero, bueno, eso, van a tener 24 horas, pero les aseguro que en mi caso, por lo menos, va a haber una diferencia el que entregue dentro del tiempo que a mí me parece que es el ideal, y el que entregue en cualquier otro momento, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, profe. Está muy bien. Profe, antes de que termine esta explicación, o todavía no vamos a terminar. No, no, dime. Profe, hay algunos compañeros que quieren saber acerca de la clase, o sea, del examen pasado. Si es Sí, que podés decirnos, o sea, de la entrega pasada, si es que podés decirnos la cómo respuesta. fue. Sí, por favor. La respuesta de todo el examen quieren. Bueno, Sí, espera un ratito. profe. Profe, sí. Bueno.
Bueno, espera un ratito, a ver. Ah, ustedes tienen... Sí. Eh... Esperen un ratito. Bueno, vamos a compartir. Dígame si se ve. Está cargando, profe. Ya. Cargando. Ya salen ya. Bueno. A mí no me sale. Bueno, esperen un ratito. No calentar un largo vivirum. Sí, por... ¿No les sale a todos? Bueno, los que no les sale me van a escuchar. Decía una, marca la opción correcta sobre los potenciales de acción de los cardiomiocitos. Los miocitos nodales carecen de fase 3, es falsa. Los cardiomiocitos de trabajo, la fase 0 es generada... ¡Eh! Ahí está, gracias. En cardiomiocitos de trabajo, la fase 0 generada por apertura de canales NAV, esa es cierta. Y ya está. Durante la fase 2 se abren los canales KIR. No, los canales KIR están abiertos en la fase 4. La fase 4, miocitos de trabajo posee una pendiente. No es correcto. O sea, solamente la de la fase 0. Después dicen cardiomiocitos expresan canales de potasio activados por marca todas las correctas. Acetilcolina, sí. Péptidos natriuréticos, no. Reducción del ATP, sí. Despolarización, sí. Deformación, sí. AMP cíclico, no. En la diada, el canal de membrana cercano al el canal renolínico del retículo es el canal CAV 1.2, el canal de calcio 1.2. ¿Sí? Para cada fase del potencial de acción ventricular, selecciona el canal principal involucrado. En la fase 0 era el canal NAV. En la fase 1 es el canal 4.3 de potasio. En la fase 2, el de calcio 1.2. En la fase 3, el canal de potasio 11. Y en la fase 4, el KIR 2. En el commotion cordis, el canal que aparece activarse y generar arritmia es el canal de potasio activado por ATP o por falta de ATP. La principal forma por la cual se consigue relajación es por la actividad de la cerca, de la bomba de calcio. En la generación de automatismo participan todos menos el canal de sodio regulado por voltaje. Están bombardeando con mensajes. Ya. El mecanismo molecular que explica la ley de Frank-Starling es el aumento de la sensibilidad del calcio y la troponina, aumento de la sensibilidad del calcio y la troponina. Como un BTD, un volumen telediastólico excesivo, podría reducir la fuerza del corazón, existen mecanismos que se oponen a este estiramiento. Espera un ratito. Ah, no.
Como un BTD excesivo podría reducir la fuerza del corazón, existen mecanismos que se oponen a esto, siendo fundamental la titina. El fundamental es la titina. Durante la inspiración aumenta la frecuencia cardíaca, se reduce la presión arterial y lo correcto entonces sería que aumenta el retorno venoso derecho y el BTD del ventrículo derecho. Esa sería la correcta. De las ondas del pulso venoso corresponden al vaciado auricular rápido. El vaciado auricular rápido corresponde a la onda X. ¿Sí? Al ver este paciente, usted asume que la presión del atrio derecha es alta, esa es la correcta. Después, marca la correcta sobre el diagrama de Wiggers, la fase en rosa claro corresponde a la contracción isovolumétrica, esa es la correcta. Todo lo demás son totalmente bolas. Y completa el concepto con su nombre. Inotropismo es fuerza contráctil, lusotropismo es capacidad de llenado y cronotropismo frecuencia cardíaca. ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Esperen que me están hostigando con una cantidad enorme de mensajes y problemas. Bueno. Muy bien. Salimos de acá. Profe, le voy a decir algo a mis cómplices, porfa. Por Si me favor. da- Sí. Chicos, pregunten ya ahora al profe sobre la parcial, o sea, sobre la entrega, por favor, porque después me preguntan a mí, yo ya no puedo hacer nada por ustedes. Díganlo ahora, porfa. Gracias, profe. Buen día, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día. Doctor, una consulta. ¿Cuántos ítems serían el caso de No error te, más o menos así de la no te entrega escucho bien, pasada? se escucha entrecortado. ¿Cómo es la pregunta? Ahí me escuchado, doctor, ahí. Ahí mejor. Sí, Hola. sí, Ahí. sí. Mi pregunta sería, ¿cuántos ítems tenés que errar para que te saquen un punto? ¿O Y calculen cuánto vale cada ustedes, ítem? es Y como, es así porque más o no sé, menos... calculen matemáticas, es regla de tres, no hice, yo no hago magia para sacar los puntajes, ustedes creen que lo sueño, es matemática, son 21 temas me parece, y bueno, 21 temas es 3, esa es regla de 3, a ver, si ustedes hubieran sacado 21 es 3, lo que ustedes sacaron es X, y se redondea 0,5 para arriba, o sea que para que uno le saque un punto tiene que perder mucho, no sé, No, no sé cuánto. y, mm, De hecho, yo ni siquiera corrige el informática, o sea que yo puse los correctas, se les acabo de decir. Y espero no escuchar, no, pero yo marqué esto y salió esto. No. Esto es en el mundo de los sueños, porque esto es matemático y es informático, no hay forma. Yo marqué las correctas, se las acabo de decir. O sea, no se pudo haber mal corregido. Y la regla de 3 es regla de 3. Y lo hace el Excel, no lo hago yo a mano, no tengo una calculadora o un abaco corrigiendo para ustedes. Se corrige solo la planilla, punto. Y el 0,5 para ustedes, o sea que por eso, para que baje un punto, tiene que ser 0,4 para abajo. ¿Cuánto tienen que perder? No sé, no hice el cálculo, pero lo pueden calcular ustedes. y eso es Tienen, justamente, doctor, mi pregunta. Por eso, ¿Cuánto te salió el doctor, digo, cálculo? uno. Uno habría grabado, doctor, por eso. Y tuve dos de calificaciones. No, entonces erraste más. Sencillo, no sé. Si te bajó un punto es porque erraste mucho, no uno solo. ¿Otra cosita? ¿Qué pasó? ¿Qué dice ahí? Ah, ¿qué dice? Ah,
Vanderlei dice, pero ¿qué dice? ¿La facultad tuvo 6 meses para hacer esto? ¿Qué dice? No entiendo. ¿De qué están hablando ahí, muchachos? Tuvo 6 meses para hacer esto y el mundo se construyó en una semana. ¿Qué pasó? El parcial será por PDF o Google Form. ¿Tienen esa duda? Hello. ¿Me escuchan? ¿Tienen esa duda? Profe, creo que Sí. esa pregunta fue en el momento que estabas diciendo sobre el horario y todo eso, y Ah, que ya, no ya, estaban de ya. No, acuerdo. sí. No, los parciales no son a través del el form, los parciales son, en general las materias se le exige Word, porque la gente de la universidad no conoce el PDF editable, y yo ya se lo traté de hacer conocer y no me dieron bola. Entonces, en la mayoría de las materias van a rendir, o se les va a levantar un Word, un archivo Word, un archivo de Microsoft Word, y ustedes van a completar ahí, porque va a ser un texto obviamente que ustedes pueden editar, porque eso es Word, y creo que ahí sí lo van a transformar en PDF y lo van a subir. O sea, ustedes reciben un Word, devuelven un PDF. El tema de convertir en PDF solamente es para que ustedes estén tranquilos que después el archivo no se tocó. Porque la mayor parte de los PDF son, no se pueden modificar. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende, profe? Y no sé qué es que no espero. ¿Qué espero? No es justo. ¿Qué es lo que no es justo? La vida luego no es justa. Se mueren los buenos y vivan los malos. No, justicia nunca existe. ¿Pero a qué se refiere eso? 24, que tengan... Ah, sí, lo voy a explicar el tema del PF, sí. Les voy a mostrar cómo se hace. Sin falta. Antes del examen. Aunque sea 10 minutos antes del examen. Sí, ahora después les muestro. Justo no es que tengan 24 horas para contestar, tampoco es justo. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Bien. Y obviamente, como el examen va a ser... Ah, bueno, ahí está. Como el examen va a ser tan holgadito, desde el punto de vista de tiempo, va a ser más exigente desde el punto de vista de contenido. O sea, ¿sí? Es así. No sé cuántos temas va a tener, no van a ser muchos temas, 10 temas, pero van a ser de tipo caso clínico, solución de problemas, lo voy a ver. No va a poder ser muy simple porque ustedes tienen mucho tiempo. ¿Sí? Entonces no vas a poder hacer una pregunta así concisa, porque de hecho lo van a contestar todos en el mismo asado, ¿verdad? La vez pasada la mayor parte de la gente me levantó el examen al mismo tiempo. No sé cuál es ahí la razón, ¿verdad? Con diferencia de segundos me levantaron el examen. En fin. No van a tener muchas preguntas, van a ser 10, 15, 20 como mucho. 20 como mucho. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Bueno. ¿Empezamos o tiene alguna duda más existencial? ¿En el horario de clase sería el parcial? Sí. Sí, mi idea es que sí. Yo no voy a dar clase ese día, porque ahí hubo información encontrada. Primero dijeron que no iba a haber clase en toda la semana, ahora me dicen que va a haber clase sí. Entonces, en el horario de clase, yo voy a levantar el examen a las 8 del día, creo que es el viernes, este es el viernes siguiente, ¿verdad? A las 8 de la mañana y va a estar disponible para que ustedes levanten la respuesta, no para que rindan, para que levanten la respuesta hasta las 8, hasta las 7:59 del día siguiente, ¿sí? Por reglamento de la universidad.
Pero como les digo, ver una vuelta de tuerca ahí porque les voy a dar puntos a la gente cuando sea puntual, ¿verdad? Probablemente si es de 30 temas, no puede durar más de 2 horas. Yo les voy a estar informando a través de la delegada eso, en estos días, antes del examen. Igual, ustedes no tienen por qué tener mucha información antes del examen, como yo no tengo información previa de un paciente que me llega a la urgencia, ¿eh? O sea, no es que yo sé todo el paciente cuando no me llega, no es tan fácil la vida. Horario de clase. Bien, bueno, ya. Ahora ya voy a dar la clase, sé que no voy a mirar el chat. Si alguien me quiere decir algo, por favor, habilita el micrófono y me lo dice, ¿sí? Nos habíamos quedado por acá por el tema de presión, me parece. Y habíamos hablado que existían a corto plazo, por lo menos. Siempre se habla que la presión arterial, la regulación es a largo plazo y a corto plazo. Como si fuera un préstamo, ¿verdad? A corto plazo quiere decir, estamos hablando de minutos, básicamente. A corto plazo estamos hablando de que los cambios de presión es a minutos. Y a largo plazo estamos hablando de días. Y en el medio está todo el resto, ¿verdad? O sea que lo que tengo enfrente, o que ustedes también están viendo, espero que... tiene que ver con los plazos a corto plazo, es decir, los cambios con los minutos, ¿sí? Y son los reflejos básicamente autonómicos que están en el centro, donde tengo el varoreflejo arterial, el varoreflejo cardiopulmonar, el quimioreflejo y el reflejo sumersión, el reflejo presor del ejercicio, algunos tienen otros nombres que vamos a ver, y el comando central. Y como ven, los tres primeros varoreflejos, los dos primeros, los varoreflejos, los dos varo, cuando son estimulados, cuando se dispara o son estimulados estos receptores, me produce una inhibición del sistema simpático. Decir inhibición del sistema simpático es básicamente decir estímulo del vago, es decir, se estimula uno y se reduce el otro, ¿verdad? Entonces lo que tengo con los dos primeros cuando se estimulan es tendencia a la reducción de la presión arterial y tendencia a la bradicardia. ¿Quiénes estimulan estos dos receptores? La elevación de la presión arterial estimula el varoreflejo arterial y la hipervolemia, el exceso de volumen, estimula el varoreflejo cardiopulmonar. Los tres de abajo son, al contrario, son hipertensores y taquicardizantes. El quimioreflejo y reflejo sumersión, el reflejo presor del ejercicio y el comando central. El quimioreflejo es disparado por la hipoxemia, el reflejo presor del ejercicio por la isquemia muscular y el comando central por su cerebro. Es el único que no es un reflejo como tal, porque uno implica que el reflejo es la reacción a un estímulo, ¿verdad? Tanto que el comando central se inicia en el cerebro y es el responsable, por ejemplo, de la presión arterial elevada cuando el paciente viene al consultorio y ve al médico todo de blanco y le da pavor, sobre todo si le reta como yo, ¿verdad? Entonces ya le sube la presión. Bien, esto ya vimos cómo es la inervación autonómica del corazón y los vasos. Recuerden que el corazón es inervado tanto por el vago como por el simpático. El vago trae las fibras parasimpáticas, el simpático, y el simpático provenía sobre todo de la mayor parte del segmento T3, y el ganglio que hace conexión sobre todo el ganglio estrellado, que es el ganglio fusión del cervical inferior y el torácico superior. Y que basalmente, cuando estamos en reposo, tranquilitos, tomando tereré bajo el mango, el tono vagal supera el tono simpático. Eso quiere decir que el corazón está frenado en su frecuencia cardíaca por el nervio vago. Esto se debe a que al varoreflejo, como siempre hay presión arterial, siempre entonces hay un estímulo vagal sobre el corazón que frena el corazón. Pero por otro lado, en los vasos sanguíneos, en las arterias y en las venas, predomina el tono simpático. ¿Sí? Los varoreceptores son receptores sensibles a los cambios de tensión de la pared, esto creo que ya lo dijimos, tienen canales TRP y los canales piezo.
el aumento de presión los estimula generando reducción del simpático y aumento del parasimpático. Por eso se le llaman a este baroreflejo a un reflejo vagal, o se habla de reflejo vagal, ¿sí? Como dice ahí abajo, el baroreflejo arterial puede ser evocado por el masaje carotidio, que vimos un video, o la maniobra Valsalva, que es básicamente, también creo que vimos un video. Ahí tienen los dos, esto también ya lo vimos, esto es un repaso de lo último que vimos la vez pasada, canales piezo, y esto también ya lo vimos, ¿sí? Entonces, el principio es muy fácil. Sube la presión arterial, estimula los vasoreceptores, le dice al bulbo raquídeo, el bulbo raquídeo en inglés se dice la médula oblongata, no es la médula espinal, es el bulbo raquídeo. Le dice el bulbo raquídeo, el bulbo raquídeo efectúa acciones en respuesta a esa elevación de la presión, que son la inhibición cardíaca por el vago y la inhibición de los vasos sanguíneos por disminución del sistema simpático. O sea, este lado sería por aumento del parasimpático y este lado sería por reducción del simpático. Como sea, la cuestión es que se inhibe, se reduce la presión arterial y todo vuelve a la normalidad. Entonces es básicamente una retroalimentación negativa, ¿verdad? Como la que ya vimos, habrán visto en otras situaciones fisiológicas. Lo contrario también es cierto, porque hay gente que le cuesta entender que suceden las dos cosas, o sea, se pueden suceder para el otro lado. O sea, ¿qué pasaría si baja la presión arterial? ¿Alguien me puede contestar? A ver si están despiertos. ¿Qué pasaría entonces si baja la presión arterial con el varoreflejo? ¿Cuál sería la consecuencia de la disminución de la presión arterial? Profe, te escucho, pero no entendí tu pregunta. ¿Podés repetir, Claro, porfis? en este esquema que estamos viendo, empieza todo el circuito con la elevación de la presión arterial. Dice aumento de la presión arterial media. ¿Qué pasaría con este diagrama en la situación contraria? Si disminuye la presión arterial. Y todo al revés, como ¿Cómo que sería? va a tener vasoconstrucción y como que todo al revés luego Sí, ¿está para, bien? para tener un aumento de la actividad cárdica, algo así. Sí, va a haber. O sea que los signos de más se transforman en menos, las flechas hacia arriba, hacia abajo y las de abajo hacia arriba. Es decir, que tendría disminución de los vasoreceptores, disminución de la aferencia, lo que produciría aumento del trabajo cardíaco por reducción del parasimpático y aumento de los vasos, vasoconstricción por elevación del simpático, lo cual produciría un aumento de la frecuencia cardíaca. Así mismo, como dijo la compañera, pero hay que hacer el ejercicio, porque después les pregunto y se quedan así como diciendo, ¿cómo es? Bueno, y usar un poquito la cabeza que no está pausada solamente para el sombrero, ¿verdad? Los libros en general no muestran las dos versiones, sino que muestran una sola. Entonces, cuando yo les digo, el descenso de la presión arterial estimula o inhibe el varoreflejo, ¿cuál sería la respuesta? El descenso inhibe. Así mismo, tal cual. Esa es la respuesta. Entonces, y en general, es mucho más probable que a un animal como el ser humano, a un mamífero como el ser humano, ¿sí? Es mucho más probable que la presión arterial baje que suba. ¿Por qué? Porque los animales sufren de deshidratación por falta de agua, sufren heridas, sufren sangrados, etcétera, ¿verdad? Y en el caso del ser humano se agrega el hecho que es un bípedo, que no quiere decir que se tira dos gases, bípedo quiere decir que andan dos pies, por lo tanto está más predispuesto a que la gravedad le juegue una mala pasada y sufra hipotensión desde la mitad del cuerpo hacia arriba, ¿verdad? Entonces tengo que tener un mecanismo. En esas situaciones, cuando yo me paro de golpe, decíamos, yo me paro de golpe, la presión arterial baja, y lo que ocurre es lo que la compañera dijo, ocurre todo al revés. Se inhibe, esto baja, se inhibe el varoreflejo, se inhibe las aferencias, se estimula esto, se reduce el parasimpático sobre el corazón y aumenta el simpático sobre las arterias. Pues lo que consigo es un estímulo de la presión arterial. Bien. Existe una curva, se llama curva varorreceptora, en donde
se relaciona la presión arterial con el número de disparos, el número de impulsos, el número de potenciales de acción. Como ven, cuando la presión baja, el número de potenciales de acción baja. Cuando la presión sube, el número de potenciales de acción sube. Por encima de un punto, ya se mantiene una meseta, así que es lo mismo tener 150 que 160 que 170. El sistema ya no puede informar la diferencia. Pero el punto medio es el punto más sensible, porque fíjense que cualquier pequeño cambio de la presión arterial genera grandes cambios en el número de disparos. Este punto de sensibilidad máxima se corre, se desvía hacia otro valor dependiendo, por ejemplo, de la presión arterial que mantiene el paciente. Si el paciente es hipertenso, se mantiene a otro valor. Eso hace que en esta condición el baroreflejo tienda a mantener la presión normal, habitual, no necesariamente la normal considerada normal, porque obviamente 150 de presión media no es lo normal, ¿verdad? Ahí tienen todo el diseño, esto es del Boron, que tiene muy lindos diagramas, así que los pueden estudiar, y ahí está todo básicamente la conexión. Y estos circuitos que están básicamente en el bulbo raquídeo, la información entra hacia el núcleo del tracto solitario, que es el núcleo aferente del vago. Toda la información visceral llega al núcleo del tracto solitario y después se envía al núcleo ambiguo, que es el núcleo motor del vago, y al núcleo motor dorsal del vago, que es el otro, y se envía a estas zonas, ¿sí? Estas zonas que son áreas simpáticas, o mejor dicho, presimpáticas, que después inervan el asta lateral y después a través del ganglio llegan a los vasos y al corazón. ¿Sí? Dice que acá también está demostrado la inervación de la médula adrenal. Por supuesto, cuando hay hipotensión se produce la liberación de adrenalina, y hacia arriba también hay conexiones que desencadenan sobre todo la liberación de ¿cómo se llama? ABP. Ustedes la deben conocer como ADH, es decir, hormona antidiurética por el hipotálamo. O sea, cuando hay hipotensión también se libera ABP. ABP es vasopresina y ADH es ADH, antidiurética. Es la misma hormona, pero que tiene un nombre diferente. En la literatura anglosajona la van a encontrar más veces como ABP que como ADH. Misma historia, acá están los núcleos más descritos, acá está la conexión, fíjense qué bonito. La conexión hacia arriba, hacia el hipotálamo, ¿sí? Y acá tienen el núcleo del tracto solitario recibiendo la información de los vasoreceptores carotídeos y aórticos. El carotídeo lo pueden estimular con el masaje carotídeo, el aórtico lo pueden estimular con la maniobra de Valsalva. Llega la información ahí, por un lado ya se estimula el núcleo ambiguo, que es el del vago, y por otro lado se estimula este grupo de neuronas, que son inhibitorias del otro grupo de neuronas. Este CBE-LM, este es el área, es la médula lateral, médula es de bulbo, ¿verdad? Bulbo lateral ventral caudal, y esto es bulbo lateral ventral rostral. Nombre complicado, pero básicamente por eso es una sigla. Son áreas simpáticas. Entonces lo que hace el núcleo del tracto solitario, o lo que se hace es cuando se envían impulsos por esta vía, es estimular, cuanto más impulsos haya, y los impulsos tengan presente que el número de impulsos estaba relacionado con la presión arterial, más presión arterial es más número de impulsos, cuanto más impulsos haya, más se estimula el parasimpático y más se inhibe el simpático. Y cuanto menos impulsos haya, menos se estimula el parasimpático y menos se inhibe el simpático. Entonces esa sería básicamente la forma de pensar. Y allá arriba lo mismo ocurre con la liberación de vasopresina. La vasopresina, también, por eso también se llama ADH, porque tiene que ver con la regulación de la osmolaridad, o sea, tiene dos vertientes o dos efectos. Uno tiene que ver con la regulación de la osmolaridad, al retener agua en el riñón, y otro tiene que ver con la regulación de la presión arterial. Profe, ¿Sí? profe, esa CBLM no es lo mismo que el Boron habla cuando explica lo de tensión mural estática. No. No, CBL, no, cuando habla de tensión mural, no. Esta Porque CBL, habla de CMLB, que yo entendía que eran fibras elásticas o algo así. no, por eso no. CBLM es un núcleo. Es un núcleo de neuronas que no es un núcleo como tal porque no es algo redondito, así como el clásico núcleo de la anatomía, ¿verdad? En el tronco cerebral tenemos núcleos
como núcleos bien formados, y tenemos zonas, que no es un núcleo bien delimitado, digamos, es una red de neuronas que forman lo que se llama red reticular. Es una red, no hay un núcleo. Entonces, esa red no se puede dividir en núcleos, se divide por zonas. Entonces, CBLM es la sigla para el bulbo raquídeo, lateral, ventral y caudal. Y el RBLM es lateral, ventral y rostral. ¿Sí? Es una zona del bulbo, no tiene que ver con fibras. Dale, doctor, gracias. Esto es una taquicardia supraventricular, fíjense que es un ritmo regular, todos son iguales, es un ritmo muy rápido, fíjense que acá hay 10, quiere decir que por lo menos tiene 150 latidos por minuto, es una taquicardia regular, y fíjense que no hay onda P. Entonces, lo que estoy presenciando acá es una taquicardia paroxística supraventricular, que es una arritmia generada por reentrada a nivel del nódulo AB. En este tipo de arritmias, lo primero que se hace son las maniobras vagales, que creo que ya vimos en los videos, puede ser masaje externo-carotidio, o en última instancia, en lo que se hace ahora en las urgencias, es el rever, lo que consideró el estudio rever, que es la maniobra vagal modificada, que incluye primero el soplar a través de una jeringa, que es lo que genera este efecto, que es la fase 1 de la maniobra valsalva, donde se eleva la presión arterial por la maniobra valsalva, y por supuesto entonces en consecuencia cae la frecuencia cardíaca porque se está disparando el nervio vago. El problema del valsalva clásico es que después tiene un pozo de presión arterial y sucede lo contrario. Tengo este efecto, digamos, rebote. Entonces, para evitar el rebote en la maniobra, en el estudio de Revert, se hace que en la segunda mitad el paciente eleve las piernas, digamos, como para que esto siga elevado más tiempo y esto siga bajo más tiempo, ¿sí? Fíjense, a la derecha tienen las variables, cómo cambian en cada zona, pero básicamente las dos principales son la fase 1 y la fase 2. La fase 1, que es la fase de hipertensión, y la fase 2, que es una fase de hipotensión, ¿sí? Por eso en el Valsalva clásico, que era soplar y quedarse en el molde, 15 segundos de soplar y 45 de estar, se modificó soplando y después soplando y después elevando las piernas, con lo cual se consigue que la presión esté alta más tiempo y por lo tanto el éxito sea mayor. Fíjense, 43% con respecto a 17%. Bien, presión arterial, varoreflejo cardiopulmonar, terminaciones nerviosas libres vagales. Este es cardiopulmonar, mecano y quimiosensible, distribuidos en aurículas, venas pulmonares y ventrículos. Estos son sensibles al volumen de la sangre, no a la presión, y también a sustancias químicas, ¿sí? Tengo diferentes tipos de fibras y había diferentes tipos de reflejo. El reflejo de Bainbridge, que ya lo conocen, que tiene una parte, digamos, nerviosa, que sería esta, pero tiene una parte mecánica. Recuerden que la distensión de la aurícula derecha de por sí produce taquicardia por estimulación de los receptores de la aurícula, no hace falta ninguna conexión nerviosa. Y después he hablado del reflejo Harris-Bessel, que se los comenté, es un reflejo poco entendido, que se dispara cuando generalmente hay exceso de volumen. La idea es que si hay mucha sangre, digamos, el corazón, por el reflejo de Harris-Bessel, reduzca su frecuencia cardíaca como para darle al ventrículo más tiempo de llenarse, ¿verdad? Sería la razón. Pero el problema de este reflejo es que aparentemente está involucrado en algunas patologías. Siendo la principal, se le ha culpado, por ejemplo, de la hipotensión y bradicardia secundario al trastorno emocional, que dispara lo que se llama el reflejo vasovagal, que es la principal causa, o una de las principales causas de desmayo, ¿verdad? Cuando una persona se siente emotiva, creo que lo comentamos, puede ser en la iglesia, puede ser en un velorio, puede ser en una clase. Yo me acuerdo de cuando hacíamos prácticas, cuando yo daba clínica médica ahí en el INERAM, estamos hablando de hace 10 años, cuando hacíamos prácticas, pasábamos por ahí y hacíamos prácticas de clínica médica y examen físico. Me acuerdo que estábamos en un grupo, estaba hablando con la paciente, y una de las chicas que estaba en el grupo, y solamente estábamos hablando, se desplomó. La razón,
quién sabe. Nunca es, y creo, y ya se los dije, y por favor, no hagan esa estupidez de ponerle sal debajo de la lengua o darle algo dulce, porque no tiene que verlo con la hipoglicemia, no es por hipoglicemia, ni la sal debajo de la lengua va a causar ningún efecto. Lo único que tienen que hacer es dejar a la persona en el piso, si es seguro, obviamente si están en la vía de un tren, sáquenla, pero si es seguro, la dejan en el piso y le elevan las piernas. Terminó la historia, porque el sistema nervioso va a detectar el error, digamos, va a detectar el error y va a hacer la corrección. De hecho, si le toman la presión después de que se desmayó, después que se despertó bien, seguramente van a encontrar con la presión un poquito elevada como efecto rebote. Y hay gente muy poco sabia que cree que en realidad se desmayó por hipertensión, ¿verdad? También se puede ver esto cuando las personas hacen mucho esfuerzo, como ejemplo, para miccionar, para orinar, ¿verdad? Y también secundario a inyecciones, por ejemplo, inyecciones intracoronarias o infarto de miocardio, etcétera, etcétera, ¿sí? Puede ocurrir. Sobre todo infarto del ventrículo derecho. Bien. Después creo, no sé si hablamos un poquito de este, lo estoy repasando porque lo hablamos rápido la vez pasada, el reflejo somático o metabolo-reflejo que tiene que ver con, se dispara por básicamente isquemia del músculo, o sea, cuanto más trabaja un músculo, más contracciones, sobre todo isométricas hago, es decir, tipo levantamiento de pesas o ejercicio anaeróbico, como le quieren decir, más se acumula en ese tejido, en el medio interno de los vasos del tejido, ATP, hidrogeniones y potasio. Las tres sustancias producen dolor. El músculo cuando trabaja libera, secreta ATP, ¿sí? Como mensajero parácrino a los vasos sanguíneos. Secreta también hidrogeniones y secreta potasio. Todo eso produce dolor. Y esta misma vía que conduce al dolor hacia las áreas reticulares del tronco genera estímulo cardíaco y vasoconstricción, es decir, aumento de la actividad simpática. ¿Sí? Entonces es un reflejo hipertensor. De hecho, hay estudios que dicen que una persona que tiene 120-80 de presión arterial, digamos, lo considerado normal, cuando hace ejercicio de tipo pesas, sobre todo sentadillas, puede llegar a 200-100 sin ningún tipo de problema. Y uno dice, ¿por qué no se muere? Porque son presiones que se elevan en forma transitoria. ¿Sí? ¿El sistema puede aguantar esa presión? ¿Vasos sanos? Sí, pueden aguantarlo. ¿Durante mucho tiempo? No, durante breves instantes. La persona deja de hacer ejercicio y la presión vuelve a su habitual, ¿verdad? Pero tengan presente que una persona puede subir tanta la presión arterial por el ejercicio físico, sobre todo por este reflejo, ¿verdad? Y es el por qué no tomamos la presión arterial habitualmente después de la actividad física. Creo que también les dije que si la presión arterial no sube durante la actividad física es de mal pronóstico, quiere decir que el sistema cardiovascular de ese paciente no es adecuado porque no está reaccionando adecuadamente. Un ratito. ¿Hola? Sí, sí, sí. Sí, estaba en clase, por eso no te atiendo. Sí, decime. Perdón, perdón. Bien. No pueden vivir sin mí, por eso me llaman cada 5 minutos. Bien. Quimio reflejo. El quimio reflejo es otro reflejo que tiene que ver con la presión de oxígeno y básicamente se mueve también por las mismas vías que el baroreflejo. Lo único que fíjense que el disparador es la tensión de oxígeno. Esto tiene importancia hoy por hoy porque alguien me puede decir por qué es la importancia de este reflejo en el momento actual del mundo. ¿Alguien? Yo no sé, profe. Y
Profe, por la dificultad respiratoria que hay con el COVID. Sí. ¿Qué le están diciendo a la gente que te debería comprar para tener en su casa para monitorizarse? Oxímetro. Sí, el oxímetro, que básicamente me dice esa cifra, ¿verdad? El oxímetro es un aparatito que se pone en el dedo, que no es caro. Bueno, no es caro para el que tiene plata, para el que no tiene plata es imposible. Pero, sea que una persona que gana menos sueldo mínimo no lo va a poder comprar, por más barato que sea. O sea que el tema de caro y barato es relativo. Le dice el médico qué cantidad de oxígeno tiene en sangre. ¿Por qué? Porque se supone que en el COVID pasa algo particular. Este reflejo, por alguna razón, está mal funcionando. O sea que este reflejo debería disparar una cantidad de, como reflejo dispara una cantidad de acciones. O sea, si mi cantidad de oxígeno en sangre baja, yo tengo que reaccionar a eso. ¿Cómo reacciono? En general, lo que dispara el barreflejo es lo que promueve la vasoconstricción muscular, o sea, aumenta la presión arterial, reduce la frecuencia cardíaca en general y estimula la ventilación. Ahora bien, atiendan un poquito porque acá hay un truco, ¿sí? Si la persona realmente hiperventila, ¿qué quiere decir hiperventila? Empieza a respirar aceleradamente, te inhibe el descenso de la frecuencia cardíaca. O sea que este reflejo tiene dos posibles consecuencias. Lo de la presión arterial siempre ocurre. Ahora, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Va a depender si la persona hiperventila o si no hiperventila. Si no hiperventila, si no responde con hiperventilación, es decir, no aumenta su frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca tiende a bajar. Si aumenta la frecuencia ventilatoria, como ya dijimos, la frecuencia respiratoria, el aumento de la frecuencia respiratoria produce como consecuencia aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces va a depender la frecuencia cardíaca si la persona está respirando mucho o poco. El problema es que con la hiperventilación se genera porque la persona siente disnea, siente dificultad, es decir, siente la necesidad de respirar más, siente que le falta el aire. En el COVID, en la infección por el virus SARS-CoV-2, se ha demostrado que por alguna razón el paciente tiene hipoxemia, es decir, tiene una PO2 baja, pero no reacciona a la misma, ¿verdad? Y por eso los pacientes llegan sin hiperventilación y eso agrava más el pronóstico. Entonces, no se puede confiar en la sensación que uno tiene de que le falta el aire porque aparentemente este reflejo en la infección por SARS-CoV-2 aparentemente no está funcionando bien. Sí, igual tiene unas consecuencias básicas. Las personas que tienen apnea del sueño o apnea obstructiva del sueño o también o que tienen hipoventilación por obesidad, que se llama síndrome de Pickwick, en ambos casos el problema es la obesidad, que genera varios problemas. La lengua grande, el cuello corto y el diafragma por acá, hace que el paciente no tenga mucho espacio para ventilar, es decir, para meter aire. Estos pacientes, como este individuo, cuando se acuestan, empeora, porque obviamente el abdomen va hacia arriba. Cuando se acuestan, es peor. Entonces, cuando se acuestan, dejan de respirar por momentos y se dispara el quimiorreflejo y tienen elevaciones de la presión arterial. O sea que esta patología está asociada a hipertensión arterial por ese mecanismo. ¿Por qué esta gente se duerme sentada? Porque obviamente el descanso nocturno fue pésimo porque sufrió hipoxemia. O sea, mal respiró durante la noche. Entonces, se duermen y descansan mucho mejor cuando están sentados porque el abdomen baja y permite un espacio mayor para el pulmón. Entonces, estos pacientes respiran mejor sentados que acostados. La solución y bajar de peso. A algunos se les da una máscara, ¿verdad? Se les hace dormir con una máscara, se llama CPAP. Es una máscara que infla aire a presión al pulmón, ¿verdad? Después tenemos el reflejo de sumersión, que es un reflejo que se dispara cuando sumergimos la cabeza en agua. Es un reflejo que tienen algunos mamíferos, pero solo muy pocos primates, es decir, muy pocos monos entre los que se encuentra el ser humano. La mayor parte de los monos no tiene este reflejo de sumersión, el ser humano sí, lo cual lo transforma en un mono sumergible, ¿sí? El resto de los monos, ustedes agarran un chimpancé, lo ponen debajo del agua y sigue respirando y se ahoga. Nosotros podemos atajar la respiración y lo hacemos en forma involuntaria, no ni siquiera voluntaria, por este reflejo. Este reflejo, al percibir que hay agua en la nariz, en la puerta de la nariz,
desencadena una apnea, el paciente deja de respirar, aumenta la descarga simpática, o sea que se eleva la presión arterial y se produce bradicardia. Esto pretende básicamente reducir el consumo de oxígeno, mantener oxígeno. Obviamente, si estamos mucho tiempo, empiezo a sentir la necesidad de respirar, o se activa el quimiorreflejo. En ese momento la persona sí se va a ahogar porque realmente va a respirar hasta debajo del agua y se ahoga, ¿verdad? El tiempo que tarda depende del entrenamiento de cada persona. Es por este reflejo que uno puede dije mal, sumergir a un recién nacido o con pocos días o meses debajo del agua y no va a respirar. Uno dice, ¿qué vivo mi niño? No, es un reflejo natural. ¿Sí? Claro que si ustedes lo dejan ahí abajo al pobre criatura se va a ahogar, es un ratito nomás y lo tienen que volver a subir. Pero básicamente su sistema es tan inteligente como para evitar que el niño respire. ¿Sí? Lo mismo puedo usar en gente adulta. Le puedo hacer sumergir la cabeza como maniobra vagal, porque esto básicamente es una maniobra vagal, porque produce como consecuencia la reducción de frecuencia cardíaca. Por lo tanto, podría usar este método como para, en lugar del masaje al carotidio o en lugar de la maniobra revert, podría usarlo para detener arritmias. Sí, yo particularmente en una urgencia nunca lo usé porque es mucho menos engorroso hacer el otro sistema, ¿verdad? Pero en algún momento lo podría probar si tengo un paciente que está estable y se deja sumergir la cabeza en un balde con agua fría. Podría funcionar. De hecho, la literatura dice que funciona. No sé si funciona más que los otros métodos, pero funciona. Estos son los quimioreceptores, esta pelotita que se llama el cuerpo carotídeo, el glomo carotídeo, y esto es el varoreceptor, que son terminaciones nerviosas libres en la pared de la arteria, ¿verdad? Y aquí está el otro, que es el reflejo quimiorreflejo, que se dispara sobre todo cuando cae el oxígeno en sangre. Entonces se estimulan los quimioreceptores periféricos, lo que estimula la médula a inhibir el corazón, aumento del parasimpático, y disminuir y aumentar el simpático. O sea, fíjense los dos aumentos. Inhibe el corazón, produce bradicardia, pero produce vasoconstricción. Siempre y cuando no exista hiperventilación, porque si existe hiperventilación, aclaro porque se los voy a preguntar, si el paciente hiperventila, te da otra situación que creo que la tengo, ahí está. Si el paciente hiperventila, todo parece ser igual, pero si el paciente realmente hiperventila, hay otros inputs, hay otras informaciones que toma la médula, entonces finalmente lo que tengo es taquicardia. O sea que si el paciente no hiperventila, tengo bradicardia. Si el paciente hiperventila, tengo taquicardia. Bien, las conexiones. Y finalmente tengo el comando central, que son áreas centrales, que producen estímulo de la actividad simpática cuando hay actividad física, estrés o anticipación. Anticipación es que ustedes creen que va a pasar algo malo. ¿Y quién les hace creer? Experiencias anteriores. ¿Sí? Es un mecanismo anterógrado, puede ser modulado por experiencia previa, lo que les digo, sensaciones durante la actividad física, no se relaciona con actividad muscular. Es el solo hecho de pensar en hacer actividad física ya dispara el reflejo, y tiene áreas de la corteza, sobre todo corteza límbica, insular y amígdala, que habíamos asociado con el miedo, el hipotálamo, por supuesto, diencéfalo, mesencéfalo, sustancia gris periaqueductal, que está asociada también con la analgesia, y en las zonas reticulares como la médula lateral ventral y rostral, que era un área presimpática. Entonces, a partir de la corteza hay un circuito entre tálamo, amígdala, hipocampo, que son zonas de memoria. Al tálamo, fíjense, llega información de olores, ver algo peligroso, sonidos atemorizantes. Esto me puede, digamos, el miedo me puede hacer que se eleve la presión, por supuesto. Pero en algunas personas, paradójicamente, produce lo contrario, por eso la persona se desmaya, ¿verdad? Y a través del mesencéfalo, hipotálamo y el bulbo raquídeo produce mayor actividad simpática, actividad respiratoria y actividad motora. La consecuencia eventualmente de esto es que como esto todo es psicológico, no está realmente respondiendo a algo real necesariamente, el paciente puede tener elevación de la presión arterial, elevación de la frecuencia cardíaca, elevación de la frecuencia respiratoria. Al elevarse la frecuencia respiratoria, sufrir de alcalosis. El sufrir de alcalosis generalmente puede sufrir tetania. El sufrir de alcalosis también puede poder tener convulsiones. Es el clásico, este es lo que estoy mostrando acá, es básicamente lo que ocurre con una crisis de pánico. Personas que llegan a la urgencia diciendo que no pueden respirar
y uno que les mide el oxígeno, está completamente normal, y llegan con espasmos de las manos o contracturadas, etcétera, etcétera. Eso es lo que están presenciando ahí. Es básicamente lo que antes se denominaba distonía neurovegetativa, después se llamó síndrome de conversión, ahora se llama crisis de pánico. Básicamente es una neurosis más frecuente en mujeres jóvenes, pero puede darse a cualquier edad. Mujeres muy jóvenes o mujeres posmenopáusicas, sobre todo si han sufrido de histerectomía. Y en varones también, pero yo particularmente lo he visto menos, ¿sí? ¿Y cuál es la solución? Y en las películas ustedes vieron que la solución usualmente es que el paciente respire en una bolsa durante unas 4, 5, 6 respiraciones. El hecho de respirar en una bolsa es solamente para contrarrestar la alcalosis. Eso lo vamos a ver en respiratorio, ¿verdad? Y eventualmente le dan un sedante y la paciente se tranquiliza y termina todo. Pero en este contexto, una cuestión meramente psicológica produjo un cambio físico, y el cambio físico produce a su vez más temor, lo cual retroalimenta positivamente la situación. Bien, estas son las conexiones de la sustancia gris periacueductal, se llama sustancia gris periacueductal porque está alrededor del acueducto de Silvio, es decir, mesencéfalo, y como ven recibe información auditiva, visual, amígdala, ¿sí? Y otros sensores, ¿verdad? La amígdala es el lugar del miedo. Y a través de estas conexiones, a veces a través del hipotálamo, a veces directamente, regula la actividad simpática y la actividad respiratoria, ¿sí? Por eso el miedo nos puede hacer hiperventilar y subir la presión arterial. Bien, este cuadro les muestra cómo el comando central, es decir, la idea de hacer ejercicio o el hecho de hacer ejercicio, mueven la curva varoreceptora. La idea de mover la curva varoreceptora es que el varorreflejo permita el aumento de la presión arterial, porque el varorreflejo se va a oponer al aumento de la presión arterial. Entonces, cuando hago ejercicio, yo quiero que el varorreflejo permita la elevación transitoria y moderada de la presión arterial, porque eso va a favorecer que el músculo reciba más sangre. Entonces, lo que hace el comando central y el reflejo opresor es resetear o movilizar transitoriamente la curva del varorreflejo. Bien, todos llegamos hasta este punto que es las conexiones. Parece complicado y es complicado. No parece Fíjense que tengo receptores metabólicos, tengo el comando central, que es básicamente mi conciencia, tengo el hipotálamo, tengo el haz espinotalámico trayendo información, por ejemplo, del dolor y trayendo información sobre los músculos, tengo la hipoxia y la hipercapnia, que es básicamente reflejos, el quimiorreflejo. Todo eso se congrega en este núcleo, que es el núcleo rostral ventral, que es un núcleo presimpático, es decir, el que ordena neuronas simpáticas. Por otro lado, tengo los mecanorreceptores pulmonares, varoreceptores, quimiorreceptores y receptores nasales, que también estimulan el núcleo del tracto solitario, es decir, el lado vagal. Entonces, tengo un lado simpático, digamos, y un lado vagal, y entre las dos determinan finalmente si el paciente va a tener bradicardia, taquicardia, o va a tener hipertensión, o se va a reducir la presión arterial, ¿verdad? Básicamente, esto es el resumen de lo que estuvimos viendo. Y este esquema se los dejé ahí en el PDF. Esta flecha roja es inhibición, las flechas verdes son estimulación. Bien, ahora que eso ocurre todo a mediano plazo, o sea que regulación a mediano plazo es ustedes se levantan y se acuestan, regulación a mediano plazo. Sangran, donan sangre, regulación a mediano plazo. Tienen vómito y diarrea, regulación a corto plazo, perdón. Ven una película de terror, regulación a corto plazo, ¿sí? Todo eso es, todas estas reacciones. Se sumergen a nadar, regulación a corto plazo. Ahora, a mediano o largo plazo estamos hablando de días o meses, y ahí ya implican otras cuestiones, ¿verdad? Ahí tiene que ver con la regulación sobre todo de la volemia y quizás menos de la resistencia, pero sobre todo la volemia, no del gasto cardíaco, sobre todo de la volemia. Y el principal órgano encargado del establecimiento y control de la presión a largo plazo es el riñón. Entonces ustedes dicen regulación de presión arterial a largo plazo, dicen riñón. Por lo tanto, el enfermo renal tiene hipertensión, y sí, por supuesto, si está desregulada, el control de la presión arterial. Y el principal sistema hormonal de control es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Hay muchas otras hormonas. La adrenalina, ahí está el receptor, también este esquema lo tienen, adrenalina,
generando aumento del gasto. La angiotensina 2, que es parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es el principal efector del sistema angiotensina-aldosterona. La angiotensina 2 es fundamental para la elevación de la presión arterial. Estimula la secreción de aldosterona por la corteza adrenal, perdón, estimula la sed y genera vasoconstricción. Es importante en la defensa contra la hipotensión y el mantenimiento de la función renal en esta situación, ¿sí? La angiotensina 2 pretende elevar la presión arterial, es un estímulo hipertensor. Por eso, en muchos pacientes hipertensos les dan de tomar algún bloqueante de la producción de la angiotensina 2, como es el enalapril, o de la acción de la angiotensina 2, como es el losartán, ¿sí? Que actúan a este nivel. Después tengo la aldosterona, que como ustedes saben, lo que hace es decirle al riñón y a los túbulos renales, particularmente el túbulo colector, y decirle básicamente a todos los conductos excretores de las glándulas, les dice que básicamente que retengan sodio. Y al retener sodio tienen que eliminar otro catión para mantener su estado iónico, entonces lo que hacen es eliminar potasio. Entonces la aldosterona, al retener sodio, retiene también agua y controla el volumen del LEC. Por eso el tema del sodio se puede controlar ¿cómo yo puedo forzar al cuerpo a eliminar sodio? Lo puedo hacer a través de... perdón, otra vez, un segundito. Un segundito. Bueno, no sé qué quiero. Espera un segundito, enseguida estoy con ustedes. Para que sepan, el tema del internado. Muchos alumnos no pueden hacer el internado porque les faltan documentos, particularmente alumnos extranjeros, ¿verdad? Los documentos se pidieron hace 3 meses, ahora empiezan a traer los documentos y después de traer los documentos 3 días después ya quieren hacer el internado. Yo no entiendo finalmente, ustedes me dirán, yo quizás soy el malo, ¿verdad? Pero no se puede hacer eso. O sea, si uno tuvo 3 meses para entregar el documento y lo entrega 3 días, y ya en 3 días después ya pretende tener una solución, va a ser medio complicado. ¿Sí? Y en cuestiones del internado, además, es el ministerio que decide, ni siquiera decido yo. El ministerio que tiene que habilitar qué alumnos ingresan a sus hospitales y qué alumnos no ingresan a sus hospitales. Más en esta situación de pandemia, imaginarán, ¿verdad? En fin, una lucha. Bien, decíamos, angiotensina 2, hipertensora, aldosterona también hipertensora, pero la angiotensina 2, digamos, por otros mecanismos. Por un lado estimula la secreción de aldosterona, pero también estimula la sed y la vasoconstricción, ¿sí? La aldosterona es retener sodio. Y por eso les decía, una básica del hipertenso, una básica tratamiento del hipertenso es que se le dice que consuma poca sal y usualmente se le da diurético. La idea del diurético no es que el paciente orine volumen de orina, no es que pase orinando. La idea del diurético es reducir la cantidad de sodio que el cuerpo retiene. Al reducir la cantidad de sodio se reduce el volumen del LEC. Al reducir el volumen del LEC se reduce la volemia y por lo tanto el retorno venoso, el gasto cardíaco y la presión arterial. Otra hormona hipertensora es la vasopresina, que es la ADH, que se dispara por
descenso de la presión arterial o cambios de la osmolaridad. Y por último, todas estas son hipertensoras las de arriba. Esta de abajo sería el lado B, el contrario de la angiotensina. Los péptidos natriuréticos, que son secretados por el corazón en situaciones de hipervolemia, generan exactamente lo contrario de la angiotensina. La angiotensina produce vasoconstricción y retención de sal y agua. En cambio, la ANP genera vasodilatación y natriuresis, es decir, el paciente orina un exceso de sodio y, como dice ahí, se opone a los efectos del sistema renina-angiotensina. Por ende, hay una medicación actual ya para pacientes con hipertensión o pacientes con insuficiencia cardíaca, que es una combinación de un inhibidor de la angiotensina 2 y un estimulante de la ANP. Entonces, en ese caso tendríamos maximizaríamos la pérdida de sodio y la vasodilatación, con lo cual se controlaría muy bien la presión arterial. Bien. No sé si dieron sistema renina-angiotensina aldosterona, supongo que sí, algo habrán hablado en fisio 1, ¿verdad? En riñón. Esto lo tienen que saber como el Ave María, si son religiosos, o si son católicos mejor. ¿Por qué? Porque es el principal sistema de regulación a largo plazo, entonces lo tienen que saber. El sistema renina-angiotensina-aldosterona comienza con el angiotensinógeno, que está producido y liberado por el hepatocito y también por adipocitos. Es un péptido precursor, es una prehormona. Después, la renina, que es una enzima, lo que están en violeta, o en no sé qué color es, en fucsia, yo qué sé, en renina, es una enzima. Entonces, la renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Cuándo se dispara la renina? Se dispara la renina cuando se demuestra o el riñón percibe un descenso o un cambio fisiológico, un descenso de la presión arterial. El riñón, cada una de las nefronas en la arteriola aferente funciona como un varoreceptor. Entonces percibe, la arteriola aferente percibe la presión arterial. A su vez, la mácula densa que está al lado de la arteriola aferente formando lo que se llama el aparato yuxtaglomerular funciona de quimioreceptor, percibiendo los cambios de sodio en el líquido del filtrado, en lo que sería la futura orina, digamos, ¿verdad? Y a su vez puede ser todo esto estimulado a través del receptor simpático. O sea, el simpático puede ordenar que se encienda, el sistema nervioso autónomo simpático puede estimular la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Cuando esto ocurre, se libera renina y la renina transforma el angiotensinógeno, que estaba paseándose sin hacer básicamente nada, lo transforma en angiotensina 1, que sigue sin hacer absolutamente nada porque sigue siendo una prehormona. Digamos que el angiotensinógeno sería una prehormona y ahora tengo la prehormona que sería la angiotensina 1. La angiotensina 1 en sangre, en algún momento de su viaje por la sangre, pasa por el pulmón y en el endotelio del pulmón existe la enzima convertidora de angiotensina 1, la ECA1. Esta ECA1 transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es la principal hormona. Es un octapéptido, tiene solamente 8 aminoácidos. Después otras enzimas, que se llaman angiotensinasas, transforman la angiotensina 2 finalmente en una angiotensina que no tiene función hormonal. Pero la principal hormona del sistema es la angiotensina 2, que fomenta, como dijimos, la secreción de aldosterona, la vasoconstricción y la retención de sodio, ¿verdad? Ahora bien, hay otra enzima llamada ECA2, que es nueva, que resulta ser el receptor. Si leyeron un poco sobre esto, si no leyeron nada, me voy a asustar porque es el tema de moda. Es un receptor del SARS-CoV-2, es decir, el principal receptor del virus, del coronavirus actual, es la enzima ECA2. De hecho, si quieren leer al respecto, ahí en mi blog, que si ya saben mi dirección y si no saben, les voy a sacar puntos en el examen. En mi blog está el artículo, así que pasen y léanlo, y está escrito también este sistema porque es fundamental para entender la fisiopatología del COVID, ¿verdad? La ECA2 lo que hace es normalmente transformar la angiotensina 2, que es una sustancia hipertensora, en la angiotensina 1,7, que es una angiotensina totalmente opuesta. ¿Sí? Entonces, la angiotensina 2, que es la principal efectora del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es la hormona hipertensora por excelencia. Esta otra angiotensina es una angiotensina opuesta.
actúa a través de receptores diferentes y generalmente tiene el efecto contrario, es decir, vasodilatación y eliminación de sodio y agua, es decir, parecido a lo que harían los péptidos natriuréticos. O sea que a medida que vamos entendiendo este sistema cada vez se complica más. La parte central, lo que está en el centro de la figura, es el clásico sistema renina, angiotensina, aldosterona. La aldosterona faltaría acá, lo que faltaría es que esta hormona actuando a través del receptor AT1R estimule la producción de AL2, o mejor, la liberación de aldosterona. Esto es del Gannon y ahí tienen todo el dibujito y se pueden complicar con el dibujito y fíjense que ahí dice el hígado, angiotensinógeno, la renina transformándolo en angiotensina 1, en el pulmón la ACE es la ECA, ACE1, es decir, la enzima convertidora de angiotensina 1, produce angiotensina 2, que estimula al hipotálamo a producir sed y liberar ADH, y al adrenal a liberar aldosterona, y la aldosterona y la ADH y todo esto estimula al riñón a retener sodio y agua, que genera el aumento de la volemia y por supuesto la tendencia del aumento de la presión arterial. Es básicamente este esquema, es todo. Acá está todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Bien, ya lo dijimos. Y para ir terminando con esto de presión arterial, algunas cuestiones particulares. Este es un esquema que muestra formas de medición de la presión intracraneana. La presión dentro del cráneo, la PIC, presión intracraneana, se puede medir por estos métodos. Usualmente no lo veo. Yo en mi emergencia no puedo ver la PIC. Lo que puedo hacer es mirar el fondo de ojo y si veo edema de papila, puedo pensar que la PIC está elevada. O sea, puedo indirectamente asumir que la PIC está elevada. O si el paciente viene con algunos trastornos, ¿verdad? Puedo asumir que la PIC está elevada. Pero la medición se hace por estos métodos que ven ahí, usualmente en terapia intensiva. La PIC normal es de 5 a 15 milímetros de mercurio. Y como esta presión está determinada porque tengo contenido, tengo volumen, tengo contenido de cerebro, tengo contenido de sangre, tengo contenido líquido, cefalorraquídeo, en una caja cerrada que es el cráneo. O sea, ahí adentro hay esta presión. 5 a 15, 10 si quieren, para hacer un número fácil. Y la presión de sangre que realmente circula por el cerebro es la resultante de la presión arterial media a la altura del cerebro, que acuérdense que la presión arterial media en una persona de pie en el cerebro era menor que la altura del corazón. O sea, si a la altura del corazón tengo 100 de presión media, hacia el cerebro voy a tener 70, ¿sí? Y le tengo que restar la PIC, porque esta presión intracraneana se opone, digamos, a la entrada de sangre. Entonces, además de que el cerebro tiene dificultades para ser irrigado porque está hacia arriba del corazón, además tiene una presión intracraneana que se opone a la llegada de sangre. Es por eso que cualquier aumento de la presión intracraneana puede reducir la presión de perfusión cerebral y producir isquemia cerebral, que es lo que ocurre cuando hay mucha hipertensión endocraniana. ¿Sí? Por eso es que la hipertensión endocraniana es una urgencia, porque eventualmente puede producir isquemia cerebral que, como entenderán, es irreversible. El daño cerebral va a ser irreversible, va a haber secuelas. Entonces, debemos evitar eso. Y ¿cómo se puede evitar? O aumentando la presión sanguínea o reduciendo la PIC, o ambas, ¿verdad? Profe, ¿Sí? ¿Sí? profe, ¿y el catéter de PIC es para qué? Para medir la PIC. ¿Y eso se le deja al paciente permanentemente, o sea, por un tiempito para poder monitorear? Sí. ¿O es una sola medición? No. Se le dejan el monitor, así el monitor de terapia tiene un conector que se permite, así como el monitor me va a mostrar la presión arterial, me va a mostrar la PIC continua. Ok. ¿Sí? Y se usa en terapia, sobre todo post-neurocirugía, para monitorizar que no haya elevación de la PIC durante las neurocirugías, o en pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares muy grandes o hemorragias cerebrales muy grandes, para decidir el momento de la craneotomía, es decir, cómo se libera la presión, y en general el cirujano eleva la presión sacando un trozo de cráneo, ¿verdad? Saca esto y se deja un agujero, y ese agujero permite que el contenido libere presión.
El cerebro, les escribí acá, la reacción de Cushing, que la vamos a ver más adelante otra vez, se llama reacción de Cushing a la elevación de la presión arterial secundaria a la elevación de la PIC. Es decir, cada vez que la PIC aumenta, por cualquier razón, aumenta la presión arterial. Es una forma de compensación para que la presión de perfusión no caiga. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que está hipertenso, antes de bajarle la presión de onda, pregúntense si siempre es hipertenso o está hipertenso ahora, y si está hipertenso ahora, ¿por qué? Porque puede pasar que el paciente esté hipertenso como una reacción a un evento cerebral, y ustedes al bajar la presión, en lugar de mejorar al paciente, lo empeoran, porque si bajan la presión y no bajan la PIC, lo que hacen es bajar la presión de perfusión cerebral y por ende reducir el flujo sanguíneo cerebral y empeorar el pronóstico del paciente. ¿Sí? ¿Qué pasa durante la actividad física? Durante la actividad física varios reflejos convergen. Obviamente está el comando central, está el baroreflejo, está el metaboloreflejo, el termoreflejo, porque se va a disparar el aumento de la temperatura corporal. ¿Sí? Estos reflejos se activan con el fin de aumentar el flujo sanguíneo muscular, para que el músculo trabaje, el flujo sanguíneo cardíaco, porque el corazón está trabajando de más, y el flujo sanguíneo cutáneo para la liberación de calor. Al tiempo que se reduce el flujo sanguíneo por otros tejidos. El principal flujo que se reduce durante la actividad física es el flujo sanguíneo intestinal. Por eso se dice que uno no puede comer y hacer ejercicio, hacer actividad física, o hacer actividad física y después comer, porque uno de los sistemas va a mermar su flujo sanguíneo, o va a tener un calambre muscular o va a tener un calambre intestinal. Y en este esquema se ven todos esos cambios. En el lado izquierdo, la distribución de los diferentes parámetros hemodinámicos. Fíjense, durante el ejercicio dice flujo sanguíneo muscular sube un 175%. La presión arterial media sube, o sea que hay hipertensión, un poquito sube la presión arterial, sube la presión arterial. Sube más la sistólica que la diastólica, entonces como sube más la sistólica que la diastólica, aumenta la diferencial es del espacio. Entonces paso de 120-80 a tener 150-80, o a veces lo que ocurre es que esta baja a 70, entonces tengo 150-70. Aumentó el espacio, la presión diferencial. La resistencia total se reduce. ¿Por qué se reduce la resistencia? Porque hay vasodilatación. ¿Dónde hay vasodilatación? Hay vasodilatación muscular y hay vasodilatación cutánea. El gasto cardíaco aumenta porque si bajan las resistencias hay más retorno venoso, y además si bajan las resistencias se reduce la poscarga. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen inyectado en cada minuto porque aumenta la fracción de eyección. La fracción de eyección aumenta porque aumenta la fuerza de la contracción. Y como ven, también aumenta el volumen de fin de diástole porque aumentó el retorno venoso. O sea, todo esto hace que aumente el gasto, aumenta la presión. Como las resistencias totales bajaron, la única forma de que la presión suba, de hecho, como las resistencias, recuerden que presión arterial es gasto cardíaco por resistencia, ¿sí? Entonces la única forma de que la presión arterial suba, si bajaron las resistencias, es aumentando el gasto cardíaco, ¿sí? Y acá en el lado derecho ven cómo se distribuye. Está en reposo. Fíjese que en reposo el músculo recibe 20% del gasto cardíaco de esos 5 litros, ¿verdad? En cambio, cuando hacemos ejercicios extenuantes, el músculo ahora está recibiendo 12 litros por minuto. No solo recibe el gasto cardíaco aumentó, sino de lo que aumentó, que básicamente se triplicó el gasto cardíaco. De ese triple de gasto cardíaco, la mayor parte va para el músculo. También recibe más el corazón, por supuesto, y también recibe mucho más la piel. Pasó de 430 a 1900. Pero fíjense quién recibe menos. Recibe aparentemente menos el riñón, y reciben menos los órganos abdominales, ¿sí? O sea que particularmente lo que es intestino recibe menos cuando hacemos actividad física. Y estos son los mecanismos de compensación cuando ocurre una hemorragia. Puede ser una hemorragia, puede ser que ustedes donaron sangre. ¿Ah? Entonces si donan sangre, lo que pasa inmediatamente es que el volumen inyectado se cae, porque cae el retorno venoso, le sacaron sangre. Y al caer el volumen que estoy inyectando por minuto, ¿cómo compensa el corazón? Bueno, lo principal que hace es aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, ya que cada latido bombea menos sangre, voy a bombear más veces. El gasto cardíaco inmediatamente baja porque cayó el volumen minuto,
pero eventualmente sube o vuelve a subir porque aumentó la frecuencia cardíaca. Entonces acá ya tengo un cierto grado de compensación. Entonces, una de las compensaciones sería el aumento de la frecuencia cardíaca. La otra compensación tiene que ver con las resistencias. Fíjense cómo las resistencias aumentaron, es decir, hubo vasoconstricción. ¿Dónde? Usualmente en el territorio muscular intestinal. Eso consigue que, a pesar de que el gasto cardíaco bajó, la presión arterial no haya bajado tanto. Porque recuerden que presión arterial es gasto cardíaco por resistencia. Entonces, cuando uno dona sangre o tiene hemorragia, lo que va a pasar es aumentar la frecuencia cardíaca y van a aumentar las resistencias. ¿Cuál es el parámetro en el hospital, por ejemplo? Les llega un paciente, muchos de ustedes van a ser cirujanos, sobre todo los que rindan mal fisiología. Al cirujano no le gusta la fisiología, en general debe haber exceptos, Pero si a ustedes les parece muy fea la fisiología, van hacia el lado quirúrgico, y si les parece, si no entienden absolutamente nada, por ahí van a hacer otra especialidad. No quiero ofender a nadie, entonces mejor no digo. Pero si imagínense, son cirujanos en una urgencia y tienen un paciente que tiene una hemorragia digestiva, está sangrando, pero ustedes no van a ver siempre la sangre. ¿Cuál es uno de los parámetros más usados para saber si el paciente sigue sangrando? La frecuencia cardíaca. Si cada vez la frecuencia cardíaca va más arriba y más arriba y más arriba, quiere decir que el paciente sigue y sigue y sigue sangrando. Si en algún momento la presión sanguínea empieza a bajar, es porque ya estamos cerca del final. Bien, esto es la presentación de presión arterial y vamos a hacer ahora un receso y el siguiente módulo es microcirculación, que sería el último módulo de cardiovascular. ¿Tiene alguna pregunta de presión arterial? Casi todo esto ya está subido en el sistema. ¿Alguna pregunta en especial de este tema? ¿Sí? ¿Hola? Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Me están escribiendo ahí? No veo, a ver. Bueno, está. Seguimos. Profe, Sí, creo que no hay pregunta. bueno. Seguimos media hora, menos 20. ¿Está bien? Bueno, profe. Está. Está, profe. Bueno, nos vemos.